Today's Words of Wisdom, to love God is to keep His commandments, will be presented in Spanish and English, with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. Mejor conocida como el Puente del Mundo, la República de Panamá es el país más meridional de América Central. Situado en un istmo, Panamá es una nación transcontinental que conecta América del Norte y América del Sur. Con un nombre que significa abundancia de peces y mariposas, las modernas ciudades de Panamá están situadas en medio de la belleza de la naturaleza. Entre estos lugares históricos se encuentra la fortaleza de Portobelo, un área protegida llena de bosques y vida marina, la fortaleza de San Lorenzo y el antiguo sitio arqueológico de Panamá. Los panameños son amistosos, bondadosos y espirituales. Su profundo y sincero deseo de conocer a Dios y de retornar a su tierno abrazo conmovió el compasivo corazón de la Maestra Suprema Ching Hai. Por ende, ella aceptó sus invitaciones en varias oportunidades para visitar su país. En tales ocasiones, la Maestra Suprema Ching Hai compartió su sabiduría y el método Kuan Yin con sinceros buscadores de la verdad. Ahora les invitamos a escuchar la conferencia titulada Amar a Dios es cumplir con sus mandamientos, ofrecida por la Maestra Suprema Ching Hai el 29 de noviembre de 1989, en esta hermosa y espiritual nación, Panamá. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any one of our centers near you. The principle eternal is El principio eterno that we are from God. es que nosotros somos de That's the Dios, only one loving and almighty God. que hay un único, solo y amoroso y todopoderoso Dios, That we're all brothers and sisters. que todos somos hermanos y hermanas. So it doesn't matter what faith you are believing. Así es que no importa cuál sea la fe en la que usted crea, We should love each other, respect each other, and help each other. nosotros debemos amarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros, In whatever capacity we can. en cualquier capacidad que tengamos. And do not forget to remember God every day. Y no olvidarnos de recordarnos de Dios cada día, Because the more we remember Him, the more our life will become peaceful and smooth. porque mientras más nos acordemos de Él, más nuestra vida se volverá pacífica y suave. Remember Him means also keep the commandments. Recordar también que debemos guardar sus mandamientos. If you love me, keep my commandments. Como fue dicho, si me amáis, vosotros guardaréis mis mandamientos. So that's why I also emphasize people to follow the vegetarian diet. Es por eso bien que yo hago énfasis a las personas en que deben seguir la dieta vegetariana, Because it's the most peaceful, most loving way of sustaining our life without sacrificing the lives of others. porque es una manera más pacífica y mejor de sostenernos a nosotros mismos sin sacrificar la vida de otros. I know it sounds very new to you,
Sé que suena un poco nuevo para ustedes, but it isn't new, pero no es nuevo, because in the Bible it is says so. porque en la Biblia ya fue dicho. The Old Testament En el Viejo Testamento stated that God made all the herbs and the fruit trees in the field, and that shall be our food. En el Viejo Testamento dice que Dios creó todas las frutas, las plantas y las raíces para que fueran nuestro alimento. Esto está en el libro del Génesis. He say, God makes the animals to be man's helpers and friends. Y Dios hizo a los animales para que fueran sus ayudadores y sus amigos. That we should rule over them, but not killing them. En la Biblia dice que nosotros debemos mandarlos a ellos, comandar a los animales, pero en ningún lado dice que debemos matarlos. Because the commandment is thou shalt not kill. Y además el primer mandamiento es no matarás. Anything has life and we take away it means killing. Todo lo que tiene vida y nosotros nos la llevamos, la quitamos, eso es matar. And if we subsist ourselves on a meat diet, then other people will continue to kill for our appetite. Y si nosotros seguimos consumiendo carne en nuestras dietas, pues otras personas tendrán que matar para satisfacer nuestra dieta. Therefore, indirectly, we support the killing. Entonces nosotros indirectamente estamos ayudando a la matanza. I know it's difficult for you maybe to accept this, Sé que es difícil para ustedes tal vez aceptar esto, but it's not my opinion, it's not my law, it is the law of God, and it's stated very clearly in the Bible. pero no es mi opinión, es la opinión de Dios, es la ley de Dios y está bien clara en la Biblia. As well as in all the Buddhist doctrines, Igual que está bien clara en toda la doctrina or the budista Hinduism doctrine, y en la doctrina and even the hinduista Muslim doctrine. e inclusive en la doctrina musulmana. We read the Bible every day, but we do not notice where we should read. Leemos la Biblia todos los días, pero no nos fijamos en dónde debemos leer. Sometimes it's difficult for me to say such things. Muchas veces es difícil para mí decir estas cosas. I'm aware of making some displeasure among the people. Yo me doy cuenta que produzco un cierto disgusto en las personas, But someone has to say the truth. pero alguien tiene que decir la verdad. Someone have to be courageous, Alguien tiene que tener valor. not always bowing to authority and ignorance. No siempre hacer reverencias a las autoridades y a la ignorancia. Isn't God command us to be perfect as He in heaven is perfect? Es mandamiento de Dios, sed perfectos como perfecto es vuestro Padre en el cielo. God in heaven is perfect in which sense? Dios en el cielo es perfecto, ¿en qué sentido? He is wise, Es sabio, compassionate, compasivo, ever loving, todo amor, ever creative. todo creación. So if we want to be as nearly perfect as He is, Así es que si queremos ser un poquito como Él es, we should seek wisdom debemos buscar sabiduría and forsake ignorance. y evitar la ignorancia. We should seek it from the wise, Debemos aprender de los sabios, from the truly holy. de los verdaderamente santos. We should be loving and compassionate Debemos amar y tener compasión and creating, not destroying. y crear, no destruir. That's why God gave us the right to create, Por eso es que Dios nos dio el derecho de crear, the right to create children, el derecho de crear niños. and we create children. Creamos niños, We create so many beautiful things on this planet. creamos tantas cosas bellas en este planeta. God gave us the right to the creative plan in His design. Dios nos da la posibilidad de crear cosas en su imagen, en su diseño. We are the co-worker of God. Nosotros somos los colaboradores de Dios, But we have not yet achieved the wisdom of God. pero nosotros no hemos realizado todavía la sabiduría de Dios. So we should respect His plan and His design, Así es que nosotros debemos respetar su plan y su diseño, because He is the supreme boss.
Porque Él es el jefe supremo. He knows what to remain, what to take away, what to repair, and what to destroy. Él sabe qué dejar, qué quitar, qué reparar y qué destruir. Even if he destroy, he make again. Inclusive cuando Él destruye, Él hace de nuevo, crea de nuevo. When we destroy, we cannot make again. Pero cuando nosotros destruimos, no podemos hacer las cosas de nuevo. That is a problem, Ese es un problema, because we're not wise enough, porque nosotros no somos lo suficientemente sabios, not powerful enough. no somos lo suficientemente poderosos. Should we one day reach God's realization, Algún día alcanzaremos la realización de Dios. then maybe we can talk about destroying and creating Y at cuando- our own hand. Y cuando lo hagamos, podremos entonces hablar de crear y destruir por nuestra propia mano. Therefore, we respect all lives in the creative plan of God. Mientras tanto, debemos respetar toda vida en el plan de Dios. We can see to ourselves that all life resists suffering, resists death. Nosotros podemos ver a través de nosotros mismos que toda vida se resiste al mal y a la muerte. Therefore, when we kill or see the animal kill, they're suffering and they try to run away. Así es que nosotros vemos que cuando un animal va a ser muerto, él sufre mucho y trata de escaparse. That means God empower them the instinct to want to live. Esto quiere decir que Dios le puso el instinto de querer vivir. So if we interfere and force their life away, we interfere with God's will. Y entonces si nosotros interferimos y tomamos esa vida, nosotros estamos interfiriendo con el deseo de Dios. We should treat every being as much as we like to be treated. Debemos tratar a los demás seres como queremos ser tratados. Then our life will be blessed with grace, with longevity, with wisdom. Entonces nuestra vida será bendecida con gracia, longevidad y sabiduría. As you sow, so shall you reap. Como cultiváis, así cosecharéis. Then we would never blame God for any misfortune, Así que nunca debemos culpar a Dios por cualquier because problema, we have less misfortune. porque nosotros nos hemos atraído ese problema. The more we cultivate, the better we become in speech, body, and mind. Mientras más nos cultivemos a nosotros mismos, mejores seremos en la palabra, en el cuerpo y en la mente. And this I know from self-experience Y esto yo lo conozco por mi propia experiencia and from the experience of my so-called students or fellow practitioners. y por la experiencia de mis así llamados estudiantes o seguidores practicantes. Because we are in contact with God daily. Porque estamos en contacto con Dios diariamente. After the process of initiation, we are connecting with God again. Después del proceso de la iniciación estamos conectados con Dios de nuevo. And every day we remember God. Y cada día recordaremos a Dios. And every day we are aware that God remembers us. Y cada día nos daremos cuenta de que Dios nos recuerda. So God and us become in one instinct, same goal, same direction. Entonces Dios y nosotros nos convertimos en un mismo instinto y vamos ambos en una misma dirección. And that's how we solve our problems. Así es como podremos solucionar nuestros problemas. And that's how we contribute to peace on earth. Y así es como contribuiremos a la paz del mundo. And that's how we abide by the law of God. Y así es como estaremos siguiendo la ley de Dios. Thank you for your attention. My interest is to know your impression or your personal opinion about the role of the press, radio, and television that contributes in some way to the hostility of men. True, I agree with you. La pregunta del Señor es que cómo contribuyen los medios de comunicación a poner hostilidad entre los grupos humanos. Yes, he means the press and the television has contributed some of the hostility in this world, yes. So I agree with him in some part.
Sí, yo estoy de acuerdo con él Yes. en una parte. Because the press and television or radio community system are supposed to be the best for the service of mankind, for the enlightening of people's mind and amusement of people. Porque se supone que los medios, la prensa, la radio y la televisión deben estar al servicio de la iluminación, de que las personas sean mejores. And they have fulfilled their duty in some part. Y ellos han llenado este deber solo en parte. But on the other hand, Pero por otro lado, there was some careless maneuver of this communicative power. ellos han hecho una maniobra con estos medios de comunicación. Therefore, sometimes the false news and the misunderstanding, distortion of news and some kind of violent pictures and very bad performance are shown on television or radio or theater. Y muchas veces los mensajes y las noticias, por un lado, son distorsionados y por otro lado también estos mensajes y noticias son presentados muy violentamente en la televisión, por ejemplo. And this mistake should be corrected Este error debe ser corregido because it deepened the hostility between the nations and groups and sects. porque hace que se profundice la hostilidad entre los grupos y las naciones. And that doesn't contribute to peace. Y esto no contribuye a la paz. So I agree with the gentleman on his opinion Yo estoy de acuerdo con usted en su opinión about this matter. sobre este punto. Yes. We should also do all in our power to remind the press and the radio and communicative system to remember their noble duty. Nosotros debíamos también contribuir para recordarle al radio, a la prensa y a la televisión su noble deber. And not giving way to partial sentiment of fame and name of this world. Y no darle campo a la parcialidad sobre los problemas de este mundo. They should select what's healthy and enlightened to show to the people. Ellos deberían seleccionar qué es lo saludable y lo iluminador y mostrar estas partes a las personas. And they should forsake what's harmful, violent, and bad influence, and should not show these to the people at large. Y deberían evitar enseñarle a las personas lo que es violento y lo que puede dañarlos. I do not mean that they should not report a true story, Yo no quiero decir que ellos no deban reportar la verdadera historia, but I mean they should not even add into the violence nature of the world more violence and more imagining violence and imagining vile and all kind of evils in the films and in the news and in the literature. pero yo pienso que ellos no deberían adherirse a las cosas violentas y no mostrar estas cosas diabólicas en la televisión y en las lecturas y en los periódicos. And that's bad for the children. Worse is the worst effect on the children. Lo peor donde afectan es a los niños. Do you agree? ¿Está usted de acuerdo? Yeah? Thank you. Gracias. ¿Cómo podemos alcanzar la realización en Dios rápidamente? Y si usted nos puede ayudar. How can we reach God's realization quickly? And can you help us? Yes, it's my honor and pleasure. Sí, es mi honor y mi placer. At the time of initiation, you are in contact with God immediately. En el momento de la iniciación, yo lo pondré en contacto con Dios inmediatamente. Why so? Because God is within us. Porque Dios está dentro de nosotros. You are just lacking in the know-how. Usted lo único que le falta es saber cómo. And that know-how I will show you. Y este saber cómo es lo que yo le voy a enseñar. So there's no surprise about immediate enlightenment. Así es que no hay ninguna sorpresa acerca de la iluminación inmediata. Because we always have light within us. Porque nosotros siempre tenemos luz dentro de nosotros.
take heed that the light within you will not be darkness. In the Bible it is stated so. Sí, en la Biblia dice, mirad que la luz en vosotros no sea oscuridad. It will be my honor and pleasure to help you to find your light again. Será un honor para mí ayudarlo a encontrar la luz de nuevo. It's always there. La luz siempre está ahí, God is always there. porque Dios siempre está ahí. It takes repentance Solo toma arrepentimiento and cleans away the false illusion to find Him. y limpiarnos de la falsa ilusión para encontrarlo. It's very easy to find God Es muy fácil encontrar a Dios, because God always eager to find us. porque Dios siempre puede encontrarnos a nosotros. Debemos permitirle a Dios encontrarnos a nosotros. Up to now, it's only God who wants to seek us. Porque hasta ahora solo es Dios el que quiere encontrarnos a nosotros. So 50%, Entonces tenemos solo el 50%. one-way street. Solo es una calle de una vía. And we are busy to seek the Word. Y entonces nosotros estamos ocupados con el mundo. But now we return, we also want to seek God. Pero entonces ahora nos devolvemos y queremos ver a Dios. So inevitably, the two have to meet. Así es que inevitablemente los dos tendrán que encontrarse. There's no mystery about this. No es nada misterioso. ¿Por qué menciona tanto a Buda? Si Dios es omnipotente, ¿qué diferencia de filosofía hay entre los dioses? How do you mention so often Buddha? If God is omnipresent, which is the different philosophy between both Buddha and God? Buddha is the representative of God. Buda es un representante de Dios. It's the manifestation of God in the physical body. Es una manifestación de Dios en cuerpo físico. Just like Jesus was a representative of God. Igual que Jesús fue una representación de Dios. Buddha means Christ Buda quiere decir Cristo in the Sanskrit language. en idioma sánscrito. And Christ means Buddha in the Hebrew language. That's all there is. Professor and Lao Shi is same thing, just different language. Y Cristo quiere decir lo mismo, quiere decir Buda en otro idioma, en griego. Es como decirle profesor, en chino se dice de una forma, en inglés se dice de otro, pero los dos son lo mismo. Yeah? You see, I have to mention both. Así ve usted, yo los he mencionado a los dos. For fear that people think I only want to convert you into Buddhism or Christianity. Las personas creen que yo solo quiero convertirlos al budismo o al cristianismo. No, I am impartial. No, yo soy imparcial. Yes, I only preach the principle, the truth, not any ism. Yo solo practico el principio de la verdad, no ningún ismo. But because most of you are acquainted with Buddha, with Christ, so I had to mention them. Pero simplemente porque ustedes están acostumbrados y han oído hablar de Cristo o de Buda, es por lo que yo los menciono. And use their teaching as a comparative mean to deliver my message. Y uso las enseñanzas de ambos comparativamente para darles a ustedes mi mensaje. It's very logical, no? Es muy lógico, ¿no? Thank you. Also, I love them both very dearly. También yo los amo los dos muy profundamente. ¿Cómo se proyecta la maestra para incrementar su método Kuan Yin en el país? Yo creo que será una buena nueva en estos momentos de tan difícil incertidumbre. How the master project herself to increase the Kuan Yin method in this country? I think this will be a very good news in these moments of such a difficult situation. Oh, thank you for your encouragement. Gracias por darme valor. Yes. I will try my best. Yo trataré de hacer lo mejor que pueda. This is the first attempt. Este es el primer intento que yo hago. And as I receive so much love and encouragement from you, Y yo he recibido tanto amor y tanto valor de ustedes.
maybe we will have a chance and more opportunity to do so in the future. Que tal vez tengamos más oportunidad de hacerlo más veces en el futuro. And contributing some of my capability to the peace and order of your country. Y poder yo contribuir capacidad al orden y la paz en su país. But it's not my duty alone, it is yours. Pero este no es mi deber solamente, este es su deber. We work together. Trabajaremos juntos. We will do that. Thank Lo you. haremos. Gracias. You see, I have come here today because some of your countrymen have invited me. Saben, yo he venido a su país porque algunos de sus paisanos me han invitado. Yes, they have studied with me and thought my presence, my reminding to the people would be good to his country. So I asked me to come. Algunos de ellos conmigo, y entonces han pensado que mis enseñanzas serán buenas para este país y entonces me han invitado a venir. You see, so it's a cooperative work. ¿Se dan cuenta? Es un trabajo de cooperación. It's not my credit alone. Yo no tomo crédito sola por esto. But also, actually, it's not our credit, it's God's will. Pero aún así, no es el crédito nuestro, esta es la voluntad de Dios. When we sincere and pray to God, God will send some help. Cuando somos sinceros y oramos a Dios, Dios enviará alguna ayuda. God will use any pure and ready instrument to help His children. Dios usará algún instrumento puro para ayudar a sus hijos. So let us become instruments. Entonces, permitamos ser instrumentos. You and I. Ustedes y yo. Okay? Si Dios está dentro de nosotros, ¿por qué es que el mal prevalece en tantos hombres? If God is within us, why does evil prevails in so many men? It's misunderstanding of God's law. Es por haber comprendido mal la ley de Dios. We have the free will to choose. Nosotros tenemos libre albedrío para escoger. Sometimes when we descend into this world, Muchas veces cuando venimos a este mundo, due to circumstances, debido a circunstancias, we collect many informations recolectamos muchas informaciones and experiences. y experiencias. Some of them are very good and useful. Muchas de ellas son muy buenas y se pueden usar. Some of the information and experience are harmful and useless. Algunas de ellas son muy dañinas y no sirven. If we are not strong and pick the bad one and discard the good one, Si nosotros no somos lo suficientemente fuertes para tomar las buenas y descartar las malas, then of course we are imbalanced. We are more inclined to the bad side. pues entonces nosotros no estamos más en balance, estaremos más inclinados hacia el lado malo. And then the more bad we have, the more bad we attract. And then the worse we become. Entonces, mientras más malos somos, más maldad atraemos y peor nos volvemos. And the noble and strength of soul is weakened Y entonces la noble fuerza del alma es debilitada until we become totally enveloped by evils hasta que quedamos totalmente envueltos por demonios. and act against the law of God. Y entonces actuamos en contra de la ley de Dios. So take heed that we choose the good information Así que estén listos y tomen las buenas informaciones and regain our strength of the soul. y recuperemos la fuerza de nuestra alma. Cling to God, pray to God for protection and for the opportunity to accumulate only goodness. Pidan a Dios por su bondad y para acumular únicamente las bondades de Él. We forget God, that is the problem. No olvidamos a Dios, este es el problema. Yes, we did not call for help. Jamás lo llamamos para que nos We ayude. choose everything, decide everything on our own. Nosotros escogemos todo por nosotros mismos.
like the children do not take the advice of the parents. Como los niños que no toman el consejo de sus padres. But we can change. Pero podemos cambiar. No matter how much evil, how much misunderstanding, No importa cuántos demonios o cuánta incomprensión. the moment we understand, No importa cuánto mal hayamos hecho. yeah. So the moment we want to rely on God, the moment we want wisdom, the moment we want goodness again, Entonces, en el momento que nos confiemos en el Señor, en Dios, entonces encontraremos otra vez lo bueno del Señor. and that moment all the evils will fall away. Y entonces los demonios ahora sí se irán. So if we want to go back to God again, Así que si queremos volver a Dios de nuevo, we just have to know our weakness and repent. nosotros debemos solo reconocer nuestra debilidad y arrepentirnos. And then there is opportunity, there is a chance. Y entonces tendremos una oportunidad, un chance. If you want to prove God's forgiveness, Si ustedes quieren probar el perdón de Dios, then come for initiation. entonces vengan a la iniciación. It will be proved to you Les será probado that no matter how bad we have done, how bad we have been, God always loves and forgives us. que no importa cuánto mal hayamos hecho o cuán malos hayamos sido, Dios siempre perdona. That we immediately will have light, we have the sound of God. Entonces tendremos inmediatamente la luz y el sonido de Dios. That's the proof of His unconditional love. Esta es la prueba de su amor incondicional. All right? How many great masters there are actually in the world in this moment? ¿Cuántos grandes maestros hay actualmente en el mundo? How many do you want? ¿Cuántos quieren ustedes? Is one enough for you or not? ¿Es uno suficiente para ustedes o no? I can only tell you that take whatever in your present Yo solo puedo decirles que mejor tomen lo que está enfrente de ustedes and try it first. y lo traten primero. And if you think it's not enough for you, then you can seek for more. Y entonces, si ustedes creen que no es suficiente para ustedes, entonces ustedes pueden buscar más. Even if we have many masters in the world, Inclusive si hay muchos maestros en el mundo, what good is that when they're not here? ¿de qué nos pueden servir cuando no están aquí? And how much wisdom you can assimilate it by your small brain at the same time. ¿Y cuánta sabiduría pueden ustedes asimilar con su pequeño cerebro al mismo tiempo? Yes. I'm not very great. Yo no soy muy grande. I would not call myself a great master. Yo no me llamo a mí misma una gran maestra. But I have a permission from God Pero yo tengo el permiso de Dios to show you the way home. para mostrarles a ustedes el camino a casa. So I think that should be enough for you at the present time. Yo creo que eso será suficiente para ustedes por ahora. Thank you for your affection. Gracias por su afecto. La próxima pregunta. ¿Qué significa para usted el pecado? What is sin for you? I do not think that there is truly any sin. Yo pienso que no hay verdaderamente ningún pecado. I think it's only the misunderstanding Yo pienso que es solo la incomprensión o mala comprensión and the circumstance that bring people into unfavorable decision. y las circunstancias lo que lleva a las personas a una decisión desfavorable. Also the ignorance of the law of God. Y también lo hace la ignorancia de la ley de Dios. Sometimes you do not know what the law is, Muchas veces nosotros no sabemos lo que la ley es, so you do something against it. así que hacemos cosas en contra de la ley. Therefore, it is the duty of everyone who knows the law Por eso es el deber de todos los que conocen la ley to bring it to the people's notice. traer la ley a las personas. And most of the people who claim themselves to have this duty
Y muchas personas que dicen de sí mismas que cumplen este deber, do not do their duty completely, no cumplen con su deber completamente, because they themselves also ignorant of the law. porque ellos también son ignorantes de la ley. I have spoken to you Yo les he hablado about the priesthood at the time of Jesus. de los monjes y sacerdotes en el tiempo de Jesús. They are the law protector, Ellos, supposed to be, yes. ellos se suponía que eran los protectores de la ley. But what can they bring to people in their state of ignorance? Pero ¿qué podían ellos darle al pueblo en aquel estado de ignorancia? Most people revere them, worship them, and make offering to them. Muchas personas les hacían reverencias y oraban a ellos y les hacían ofrendas a ellos In order to gain some wisdom from them para tratar de ganar alguna sabiduría de ellos and blessing. y alguna bendición. But what blessing and wisdom can they give to people? Nothing. Pero ¿qué bendición podían darles ellos a las personas? Ninguna. So that is sad affair of our world. Estos son los tristes hechos en nuestro mundo. Understand? ¿Entienden? Not everyone of the ordinary people have time and tendency to learn the law of God. No todas las personas tienen el tiempo ni la tendencia para aprender la ley de Dios. Also, they do not possess enough intelligence to understand. También algunos no tienen la inteligencia suficiente para entender. Therefore, their misunderstanding or ignorance are inevitable. Así es que su mala comprensión y su ignorancia es inevitable. But the so-called lawyer, the priesthood or the monkhood, they should know. Pero los así llamados sacerdotes o monjes deberían saber. They have time and opportunity to learn, Ellos tienen tiempo y oportunidad para aprender and then to explain it to the people y para explicarle a las personas who makes offering and comfort for them to have time and leisure to learn. Para explicarle a las personas que no es a ellos a los que deben adorar. That's why people make offering to monks and priests so that they don't have to work, so that they have time to learn the law. Y entonces muchas personas hacen ofrendas a los monjes y a los sacerdotes y entonces simplemente no tienen tiempo para aprender la ley. You read the story of the Jesus time Ustedes lean la historia del tiempo de Jesús about the high priest of the temple. acerca de los grandes sacerdotes del templo. He was the highest, El sacerdote era lo más alto, most revered, el más reverenciado and supposed to be most wise, y se suponía que era el más sabio, who can communicate with God in the chamber of the holiness. que podía comunicarse con Dios en la cámara sagrada. But it was not true anything of him. Pero no era cierto nada de él. He was appointed by the Romans Él había sido puesto ahí por los romanos, for political motive. por motivos políticos. And when he come into the holy chamber, he just sit there and rest and wait until the time and then appear, come out again. Y cuando venía el momento, él se metía en la cámara y solo se sentaba ahí para esperar y después de esperar un rato, pues salía otra vez. He didn't go there for meditation or for communion with God. No iba ahí para meditar o estar en comunión con Dios. He just go there for the sake of ritual, Iba solo ahí para preservar el ritual. of show. Iba ahí por show. Otherwise, he would have been wiser. Si no, de otra forma, pues hubiera sido más sabio. If he is in truly communion with God, Él estaba en una no verdadera comunión con Dios. it would be at least half as wise as Jesus. Él hubiera sido al menos la mitad de sabio que Jesús. But he was wise in worldly tricks Pero lo que era sabio en un montón de trucos mundanos to accumulate fame and name only. para acumular fama y nombre únicamente. So if such a high priest teach the lower priest, and the lower priest teach the lower priest, and then the lower priest teach the common people, can you imagine what kind of wisdom then at the end?
Y at entonces, that end, at that lowest end. y entonces ustedes se imaginan que un poco sabio sumo sacerdote le enseñaba a los sacerdotes que seguían, que le enseñaban a los sacerdotes menores, que le enseñaban al pueblo, y entonces ustedes se pueden imaginar lo que quedaba de sabiduría en el fondo de toda esta cadena, o sea, ninguna. So how can we blame people for their ignorance and sin, so-called sin? Así es que ¿cómo podemos culpar a las personas de su ignorancia y de el así llamado pecado? I only say one example, Yo solo digo un ejemplo, but you can enlarge your vision to other domains, other religions, and other period of time. pero ustedes pueden buscar ejemplos en otras religiones y en otros periodos del tiempo. And then you can understand my opinion that I don't think there is any true sin. Y entonces ustedes podrán entender mi opinión de que no hay un verdadero pecado. And then you can understand and tolerate the so-called sinful people. Y entonces ustedes podrán comprender y tolerar los así llamados pecadores. Understand? ¿Entienden? We are deluded. Estamos desilusionados. We are cheated. Hemos sido traicionados. That's right. We are brought into ignorance. Fuimos llevados a la ignorancia. Generation from generation, we inherit this. De generación en generación hemos heredado la ignorancia. We are also to blame Nosotros también somos culpables because we did not awaken our own logical intelligence. porque nosotros no hemos despertado nuestra propia inteligencia lógica. We did not take time to think. No nos hemos tomado el tiempo de pensar. We just blindly accept whatever is given to us. Simplemente hemos aceptado ciegamente lo que se nos ha dado. We were willing to be slaves. Nosotros hemos querido ser esclavos. We were willing to always respect someone as more excited than us. Nosotros hemos sido los que hemos querido respetar a alguien que es algo más que nosotros. And whatever they say, we think is gospel. Y cualquier cosa que los demás dicen que es el testamento, We did not consider it, we did not analyze. nosotros no lo consideramos y no lo analizamos. So it's also our fault, no? Así que es también nuestra culpa. But there is hope, we can change it. Pero hay esperanza, podemos cambiar. I have come to remind you that we are all equal in the eyes of God. Yo he venido a recordarles que somos todos iguales en los ojos de Dios. There's no one is more excited than the others. No one, Así es que ¿quién es mejor que usted? Ninguno. except someone like Jesus, Buddha, Excepto alguien como Jesús o who, Buda, who has already found their God. que ya encontraron a Dios. These we may respect and learn something. A estos podemos nosotros respetar y de ellos podemos aprender algo. Understand? ¿Entendido? Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any one of our centers near you. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy de Palabras de Sabiduría. Únase a nosotros de nuevo el martes para la cuarta parte de Amar a Dios es cumplir con sus mandamientos. Ya viene un viaje a través de los reinos estéticos, luego de Noticias de Interés. Quédense con nosotros en Supreme Master Television. Adiós y que Dios les bendiga. Thank you for joining us
for today's episode of Words of Wisdom. Join us again Tuesday for part 4 of To Love God is to Keep His Commandments. A journey through aesthetic realms is up next, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. Farewell and God bless. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW